¿Cuál es el volumen de un cilindro en metros cúbicos que tiene un diámetro de 20 centímetros y una altura de 2 pies? Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Primero entonces vamos a identificar el concepto que vamos a utilizar para la solución del ejercicio. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que aplicar son dos conceptos. El uno es el concepto de conversión de unidades y el otro concepto es el de calcular un volumen. En este caso vamos a calcular el volumen de un cilindro. Como ya sabemos cuáles son los dos conceptos que tenemos que aplicar, pasamos al segundo punto y es a plantear el problema. Aquí entonces vamos a hacer un gráfico, como siempre en mi sugerencia, y vamos a ver cuáles son las ecuaciones o las fórmulas que nos van a servir para poder encontrar la solución de lo que queremos, que en este caso es calcular el volumen del cilindro en metros cúbicos. Entonces vamos a recordar que un cilindro lo podemos representar de la siguiente forma. Bien, ahí tenemos ya entonces bosquejado un cilindro y como datos que nos dan, entonces nos dan que el diámetro es de 20 centímetros, es decir, este será el diámetro, es decir, de la base del cilindro tiene un diámetro de 20 centímetros, es decir, que su radio vale la mitad, vale 10 centímetros. Y a su vez la altura h tiene un valor de 2 pies, eso es, la altura h, 2 pies. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular el volumen y recordemos que el volumen de un cilindro es el área de la base multiplicado por su altura. Pero ¿cuál es el área de la base? Es el área de un círculo. Entonces es pi por el radio al cuadrado, que es el área del círculo, por la altura del cilindro. Eso es. Ese es el primer concepto que tenemos que usar allí, ¿cierto? El volumen de un cilindro. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Nos dan el diámetro, luego la mitad del diámetro va a ser el radio. Muy bien. Ahora bien, aquí hay otro concepto bien importante que es el fundamental en este caso y es el de conversión de unidades. Entonces aquí tenemos que pasar todo a metros porque el volumen nos lo piden en metros cúbicos. Es decir, este volumen que vamos a calcular lo tenemos que dar en metros cúbicos. Entonces para ello tenemos que garantizar que tanto el radio que tiene de valor 10 centímetros lo tenemos que llevar a metros y la altura que nos la dan en pies, cuyo valor es 2 pies, la tenemos que pasar también a metros. En eso es que consiste prácticamente la dificultad del ejercicio del problema, convertir de centímetros a metros y de pies a metros. Y al final aplicar la fórmula del volumen y calculamos el volumen en metros cúbicos. Entonces ya tenemos planteado el problema, podemos pasar al tercer punto y es a la solución del mismo. Entonces aquí vamos a recordar cuáles son los datos que nos da el problema. Entonces tenemos que el radio es 10 centímetros y la altura es 2 pies. Esos son los datos que nos da el problema. Entonces vamos a convertir el radio en metros. Entonces vamos a decir que el radio son 10 centímetros. Y para ello, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicarlo por un valor constante, es decir, un valor que me dé la conversión directa. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Nosotros tenemos que expresar centímetros en metros, entonces vamos a tener que decir que un metro ¿a cuántos centímetros equivale? A 100 centímetros, ¿verdad? ¿Por qué colocamos 100 centímetros debajo? ¿Y por qué el metro arriba? Porque finalmente las unidades nos tienen que dar en metros. Entonces, si ustedes se fijan, centímetros de la unidad original con centímetros de acá nos va a cancelar, se van a cancelar y nos queda finalmente la unidad en metros. Adicionalmente, fíjese que yo no estoy afectando el valor, porque un metro es 100 centímetros. Luego equivale a dividir un metro entre un metro. 1 entre 1 da 1, ¿cierto? Eso es. Entonces sería equivalente a dividir 10 entre 100. Y 10 entre 100 es 1 entre 10. Es decir, esto me queda 10 dividido entre 100 metros. O lo que es igual, cancelo un 0 y me queda 1 entre 10. Entonces me queda 0.1 metro. Y ahí tengo la unidad en metros para el radio. Y ahora la altura, que me la dan en 2 pies, la debo convertir a metros. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar que un pie, note la clave, la unidad que quiero eliminar la coloco en el denominador. Pies los tengo que eliminar. Entonces pie va debajo. Entonces digo que un pie equivale a ¿cuánto? A 30.48 centímetros. Y a su vez digo que un metro equivale a 100 centímetros. Note lo que dice allí. Parece un poco complicado, pero mire que pies con pies se cancela. Centímetros con centímetros se cancela. Y para mí es más fácil recordar que un pie es igual a 30.48 centímetros que recordar la equivalencia de un metro en pies, ¿cierto? Que también lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo me queda? Entonces me queda multiplicar 2 por 30.48 sobre 100 y eso me va a dar el valor. Entonces me va a quedar 2 por 30.48 dividido entre 100 y eso en metros, que es la unidad que necesito, ¿cierto? 2 por 30.48 por 1
me da lo mismo y 1 por 100 me da 100. Entonces, haciendo operación matemática, ¿qué obtengo? Entonces note el punto, 2 por 30.48, eso me va a dar 6096 y ese valor lo divido entre 100 y me da 0.6096, 0.6096 metros. Y ahí tengo ya todas las unidades en metros, ¿ok? Eso es. ¿De qué otra forma puedo convertir esto más rápidamente? La altura. Entonces digo que 2 pies equivale a lo siguiente, 30.48 centímetros es un pie. Si yo divido esos 30.48 centímetros entre 100, me va a pasar a metros automáticamente. Entonces puedo decir que 0.3048 metros equivalen a un pie. Pero me parece a mí que es más fácil recordar que 30.48 centímetros es un pie que .3048, no sé, pero ustedes eligen. Entonces note, la que quiero eliminar que es pies, la pongo en el denominador, ¿sí lo notan? Y esto finalmente me va a dar 2 por .3048 me da el mismo valor, .6096 metros. ¿Sí ven lo fácil que es? Finalmente, el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Va a ser pi por el radio al cuadrado, que es 0.1 metro elevado al cuadrado, por la altura, que es .6096 metros. ¿Y eso a qué es igual? Veamos entonces. 0.1 metro por 0.1 metro, igual. También lo puedo hacer de la siguiente forma. 0.1 metro elevado al cuadrado y me da 0.01 por .6096. 0.6096 y eso me da ¿cuánto? 0.06096. Y ese valor lo multiplico por pi, no lo olviden, por pi, o sea 3,1416 aproximadamente. Y eso me va a dar igual a 0.01915 aproximadamente. Esto es igual a 0.01915 metros cúbicos. Recuerden, metro cuadrado por metro me da metro cúbico. Efectivamente, el volumen se mide en unidades cúbicas. A su vez, esta unidad, esta cantidad, la forma correcta de expresarla es en notación científica. Entonces digo que el volumen es igual a 1.915 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y esa es la respuesta que estamos buscando. ¿Por qué 1.915? Porque corro la coma 2 espacios hasta encontrar la primera cifra numérica. Corro la coma o el punto decimal hasta encontrar el primer número. En este caso el 1 punto. Entonces corro 1, 2 espacios. Por 10 a la menos 2, porque estoy convirtiendo un número muy pequeño en un número grande, 1.9. ¿Ok? Ténganlo siempre presente. Si voy a convertir un número grande en un número más pequeño, más fácil de leer, por ejemplo de millones, entonces por 10 a la un exponente positivo. ¿Ok? Eso es. No se dejen confundir por eso. Pero para el que no sabe cómo, para el que se le dificulte un poco, pues lo puede dejar en .1915, que también es correcto. Pero la forma más adecuada es en notación científica. Como ven, es fácil, muy fácil, la conversión de unidades. Basta con que tengamos referencia de algunas conversiones básicas, a cuánto equivale una pulgada, a cuánto equivale un metro en centímetros, a cuánto equivale un pie en centímetros, a cuánto equivale un pie en metros, por ejemplo, y así por el estilo, para poder hacer la conversión. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.